Mientras exploraba por internet, me topé con estos innovadores soldadores automáticos, así que decidí que compraría uno, pero como podrán adivinar, no tenía los suficientes ingresos económicos para adquirirlo, así que decidí que crearía mi propio soldador automático. Los materiales que utilizaremos para la construcción del soldador automático se los puede conseguir en una tienda de componentes electrónicos. Necesitarás un micromotor como este. Asegúrate de adquirir un micromotor adecuado, que gire despacio pero con fuerza. Para el cuerpo del soldador, utilizaremos un tubo de plástico. Puedes reutilizar el tubo de plástico de un marcador antiguo, como yo lo hice. Además, necesitarás una pila de 3 voltios, siendo las pilas de botón una opción más recomendada, debido al espacio limitado del soldador. Para la estructura del soldador y los componentes, puedes utilizar carcasas de plástico, o bien puedes ser creativo, utilizando materiales como el cartón, la madera o láminas de aluminio recicladas. También utilizaremos un interruptor de botón. De igual forma utilizaremos la rueda de una fosforera, un engranaje que ingrese en nuestro motor, cinta aislante, cable de cobre, una antena como esta, un carrete de hilo como este y por último pegamento instantáneo. Para empezar, comenzaremos creando la pieza que impulsará el hilo de estaño. Deberás colocar el micromotor en el centro de una estructura similar a esta. Yo decidí utilizar este pedazo de madera. Sin embargo, tú puedes cortar un pedazo de plástico rectangular y hacerle unos agujeros para que el micromotor y la rueda de la fosforera puedan pasar. Yo decidí utilizar este trozo de madera ya que viene con agujeros. Ingresé el micromotor y lo aseguré con hilo de cobre. Ahora necesitarás fabricar una pieza similar a esta para asegurar la rueda de la fosforera. Sin embargo, si prefieres, puedes construir esta estructura utilizando las partes de la misma fosforera. En mi caso, opté por utilizar una lámina de aluminio que tenía disponible, creando así esta estructura que sostendrá la rueda de la fosforera. Para mayor firmeza, aseguré esta pieza con alambre y pegamento instantáneo. Ahora necesitaremos crear una rueda pequeña de caucho o un material similar. En mi caso, yo utilicé un engranaje y lo envolví con cinta aislante, para así crear una llanta pequeña improvisada. Si dispones de carritos de juguete que posean ruedas similares, no dudes en utilizarlos, pero ten en cuenta que deberás hacer un agujero para que se pueda sujetar al motor. Coloqué la llanta en el micromotor. Y para finalizar, construí una pieza similar a esta, donde el estaño podrá desplazarse sin salirse de su camino. También puedes usar partes de la fosforera para fabricar esta pieza si lo prefieres. Como no pude encontrar un conector adecuado para la pila de botón, tuve que crear mi propio conector. Para esto utilicé 2 piezas de plástico en forma de cuadrado, las cuales extraje de conectores de pilas antiguos. Utilicé las partes metálicas de estos para soldar el cable positivo a una y el cable negativo a otra. Finalmente las uní firmemente utilizando pegamento instantáneo. Con las piezas iniciales ya finalizadas, procederemos a cortar el tubo de plástico en un pedazo grande, cuyo tamaño variará según el modelo del soldador que tengas. Asegúrate de que la pieza del motor encaje en este pedazo de tubo. De igual forma cortaremos un pedazo de tubo pequeño, que nos servirá para el carrete del estaño. Cortaremos estos tubos por la mitad, para que puedan encajar en nuestro soldador. Yo decidí pintar los tubos para darle un mejor aspecto. Para colocar la pieza del motor en el tubo grande, utilicé otra lámina de aluminio, a la cual corté en un rectángulo para después curvarlo. Además hice un doblez que sujetará la pieza del motor y la pegué al tubo. Después procedí a fabricar esta pieza utilizando otra lámina de aluminio para asegurar el conector de la pila. Tengo que decir que estas láminas viejas de aluminio resultaron muy útiles, ya que son fáciles de cortar y dar forma. Con un clavo
Fijé esta última pieza y la pegué al conector. Ahora colocaremos el interruptor. Para esto utilicé un pedazo de madera donde ubicaré el interruptor. Pero antes de continuar, debemos asegurarnos de realizar todas las conexiones necesarias. Primero conectaremos el cable positivo del conector a uno de los terminales del motor. Asegúrate de hacer estas conexiones teniendo en cuenta el movimiento del motor. Asegúrate que el estaño se desplace en la dirección deseada. Como a mí me gusta asegurar todo, opté por soldar el cable positivo al motor. Sin embargo, dado que mi soldador de estaño estaba ocupado, necesitaba encontrar una solución improvisada. Intenté soldar el estaño utilizando una vela de cumpleaños que le había robado a mi primo, pero rápidamente me di cuenta que no funcionaría. La llama era demasiado grande y existía el riesgo de que todo se quemara, así que mejor conseguí una fosforera y una aguja de inyección, a la cual le coloqué un tubo de plástico que corté de un esfero. De esta forma construí este soldador improvisado, el cual funcionó bien, como puedes ver. Ahora, utilizando un trozo de cable de cobre, vamos a conectarlo al terminal negativo del conector de la pila. Colocamos cinta aislante o una funda termorretráctil. Ahora conectaremos este cable a una de las terminales del interruptor. Después cortaremos otro pedazo de cable de cobre. Yo decidí utilizar un cable de otro color para facilitar la identificación de la conexión. Vamos a conectar un extremo al otro terminal del motor y lo soldaremos. Del mismo modo soldaremos el extremo restante a la terminal restante del interruptor. Y bien, ahora debemos fijar el interruptor. Para esto utilicé pegamento instantáneo. Ahora tendremos que hacer una pieza que sostenga nuestro carrete. Para crear un soporte para nuestro carrete, tomé un palo de plástico y lo corté a la medida adecuada. Luego lo envolví con cinta aislante y añadí un tope para evitar que el carrete se salga. Pegamos la pieza y colocamos el carrete dentro. Ahora solo nos falta fijar una última pieza, la antena. Cortamos un trozo de antena, de acuerdo con la distancia que haya desde la punta del cautín. Es importante que escojas una antena ancha para evitar que el estaño se funda dentro. Ahora pegamos un extremo de la antena en el pedazo de madera y el otro extremo lo amarramos con hilo de cobre o también puede ser hilo de aluminio. Y por fin nuestro soldador automático está listo. Ubicamos la pila en el conector, presionamos el interruptor y funciona correctamente. Aunque si te has percatado, el diseño del soldador automático ha cambiado. Esto se debe a que tuve que reconstruirlo desde cero, ya que accidentalmente se derramó pegamento instantáneo sobre todas las piezas. Por lo tanto, tuve que reemplazarlas con nuevas. Sin embargo, usé los mismos pasos y aunque no tiene muy buen aspecto, funciona perfectamente. Por cierto, si buscas obtener una soldadura de calidad para tus cables, tienes que darle clic a este video. No olvides suscribirte para más contenido. ¡Hasta la próxima!